¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Y que, bueno, hayan podido rendir. Y este fin de semana sí tendríamos que hacer el recuperatorio, ahora que estoy recordando de educación y concepciones. Ahí sí los voy a estar mensajeando seguro el fin de semana y nos va a quedar uno solo, que es institución educativa para el próximo, ¿sí? Así que descansan los que han rendido y los que no pudieron hacerlo, no hay ningún problema, lo realizan ahora. Pero ahí voy a leer los mensajes. Los prácticos cuando se hacen, a ver, siempre me ayuda, claro, sí, seguro, sí, porque siempre hay alguna preguntita similar, ¿no? Porque el práctico, ¿qué tiene? Tiene la pregunta, digamos, en general, y yo voy a la parte que ustedes puedan tal vez equivocarse, ¿sí? Pero que creo que ahí está cuando nosotros realmente aprendemos, ¿sí? Tal vez en el error es el que nos queda marcado, no, la próxima no lo vuelvo a repetir, no puede ser, estaba tan obvia la pregunta y me equivoco. Creo que ahí es donde queda más, nos queda pensando, la verdad, o a mí me pasa así, ¿sí? Bueno, ahí dejamos educación, dejamos un poquito concepciones, ¿sí? Y vamos a hacer un viaje, los invito a hacer un viaje no muy largo, ¿sí? Pero que va a ser desde 1810 hasta 2017, que fueron las grandes modificaciones. A partir de allí, yo les voy a contar algunas que se están implementando en este último tiempo, pero que todavía no hay nada, digamos, esto es realmente lo que se está implementando, ¿sí? Yo creo que desde 2017 quedó hasta vigencia hasta el 2030. Estamos a tiempo todavía, ¿sí? No sabemos qué puede suceder, tal vez cambiamos de formato, cambiamos tal vez de concepción, cambiamos metodología, no lo sabemos, ¿sí? Ahora les voy a contar. Fíjense, vamos a empezar con este viaje, ¿sí? Nos vamos a detener acá, 1810, ¿sí? Imagínense la educación como era en un principio, ¿sí? Aquí sí, la educación era solamente para las personas que tenían, bueno, una posición acomodada, ¿sí? Y que tenían la posibilidad de recibir en su casa, ¿sí? O en algunos espacios que estaban ya destinados, ¿no? Para dictar educación, pero fíjense, ¿no? Los contenidos eran religiosos, eran éticos, ¿sí? Y aquí sí se apuntaba muchísimo a los derechos civiles, a que ellos sepan cómo manejarse en, bueno, en esa vida que llevaban, ¿sí? ¿Y saben por qué? Fíjense por qué se mantenía de esta manera, ¿no? Había una gran participación del Estado. El Estado era el que disponía, bueno, estos son los contenidos que se podían brindar y estos no por el momento, ¿sí? Era una concepción, digamos, muy tradicional, si podemos mencionarla, pero también fíjense el tiempo, ¿sí? Aquí protagonistas no tenemos, sí tal vez podemos decir al docente, ¿sí? Pero que era, bueno, tal vez muy rudimentario, muy básico, ¿sí? Pero se apuntaba a estos contenidos, ¿sí? Aquello que era importante para esa época, ¿sí? Acá la figura del auxiliar docente tal vez estaba, ¿sí? Pero pasaba a ser como una especie de acompañante, ¿no? Que ya cuando estudiemos nosotros al auxiliar yo se los voy a contar y les voy a decir qué función tenía, ¿sí? Era, bueno, un acompañante más, ¿sí? Pero que tenía grandes conocimientos, en este caso en letras, ¿no? En números, pero apuntaba mucho a la cultura en esa época, ¿sí? Si queremos mencionar alguna situación parecida, ¿no? A, bueno, a la del auxiliar docente. Fíjense aquí, ¿no? En este año, ¿no? 1853, mire el tiempo que les estoy diciendo, nosotros vamos a tener un acontecimiento que
seguro en historia en general lo hemos estudiado, ¿sí? Que es la sanción de la Constitución, ¿sí? Pero como nosotros no nos vamos a enfocar demasiado en leer cada uno de los artículos, vamos a ceñirnos simplemente a este, ¿sí? Que este recuérdenlo. El artículo 5 aquí ya establecía cómo iba a ser la educación primaria en este caso. Nosotros acá hablábamos de una educación media, secundaria, pero fíjense cómo se daba, ¿no? Se hablaba de una extensión de tal vez de la educación primaria, ¿sí? Vendría a ser como una especie de preparatoria que nosotros en nuestro país no tenemos. Sí, es muy similar en México, ¿no? Que se habla de una preparatoria, la famosa prepa, ¿no? Que tiene unos años y que es muy útil para las personas que van a seguir estudiando, ¿sí? Porque les permite tener una mirada para la universidad, ¿sí? Fíjense, ¿no? Está muy buena la medida que se tomó para el tiempo, para este año, ¿no? 1853, ¿sí? Que después vamos a ir viendo con el paso del tiempo, yo les voy a ir contando las similitudes. Ustedes mismos seguro que van a ir observando, van a decir, ah, la verdad, cierto que en su momento se trabajaba ya de una manera tal vez similar, ¿sí? Bueno, lo vamos a ir viendo ahora, fíjense, ¿sí? Aquí es muy implementado, ¿sí? Esta metodología que en un tiempo yo se las voy a mencionar, ¿sí? Fíjense acá, 1863. Muy importante este acontecimiento para la parte educativa. Fíjense, la creación de un colegio nacional, que antes eran en todos a nivel país, todas las provincias teníamos un colegio nacional hasta que pasaron después a la provincia, ¿sí? Pero esto es lo que tal vez no nos agradaría mucho, ¿no? Que es que solamente las personas que tenían, bueno, como digo yo, una posición acomodada o que tal vez tenían más posibilidades, no era para todos los alumnos, ¿no? Por eso mencionamos que estas instituciones estaban dirigidas a una élite, o sea, a un grupo, nada más, ¿sí? Bueno, hoy en día ya no. Todas las personas, todos los jóvenes tienen su derecho a ser educados y ellos pueden elegir, ¿no? A qué colegio, qué modalidad, muchas veces hasta el turno, aunque ahí muchas veces se hace una especie de sorteo, pero puede darse, ¿no? El idioma se puede elegir ahora, ¿sí? Miren acá, nos vamos a detener en 1868, 1874. Aquí vamos a tener una figura importante para la educación. Tal vez no para la política, pero a nosotros la verdad que para el curso no nos interesa demasiado, ¿sí? Pero sí, fíjense lo que generó, lo que permitió, ¿sí? Nosotros nos vamos a ceñir aquí, ¿sí? A la ley 419 o 419, que es una ley muy importante, que es la ley de bibliotecas, ¿sí? Populares. ¿Sí? Libre acceso, tal vez, bueno, en esa época todavía tenían una estructura, bueno, apropiada para la época, ¿sí? Hoy en día estas bibliotecas han cambiado, ¿no? Tienen acceso, bueno, a Internet, ahora, bueno, se utiliza tal vez mucho la IA, ¿no? Lentamente vamos cambiando, tenemos espacios, por lo menos en mi institución, hay espacios con computadoras, ¿sí? Donde los alumnos tienen acceso a descargar tal vez la información, nada que ver con la época, ¿no? Pero es muy bueno ir analizando la historia y la evolución que vamos teniendo. Esto es importante, fíjense, que se crea el Consejo de Educación. Consejo de Educación se mencionaba
y ya hace muchísimo tiempo. Hoy en día se habla de ministerios de educación, ¿sí? Aquí donde nos vamos a dirigir todos, ¿no? Ustedes, tal vez los profes, ¿no? Para subsanar tal vez algunos errores que se presenten o tal vez puede ser para, bueno, corregir algunos salarios que también no tienen acceso, acá se entregan los cargos, ¿sí? Hay muchas maneras, ¿no? De nosotros manejar, bueno, esta situación, ¿sí? Recuerden, consejos en su tiempo, ahora nosotros hablamos de ministerios, ¿sí? Recuérdenlo. Acá, fíjense, hacemos una estación más en este viaje, nos vamos a detener aquí, 1882. Importante para el país, importante, ¿no? Para nosotros, para las personas que han llegado en esa época, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pero lo que marcó, ¿sí? Que es el primer consejo pedagógico. Acá nosotros, o las personas que pudieron asistir en ese momento, han marcado una serie de conceptos y que se usan y que fueron útiles para ese momento y para ahora también, si los podemos tal vez hacer una semejanza. Vamos a ver algunos de ellos, fíjense. La obligatoriedad de la asistencia escolar, bueno, está establecida. Hoy en día, como dije, todos tienen acceso, tienen muchas facilidades, como se los he comentado, ¿sí? Aquí sí vamos a marcar un régimen de convivencia, seguro que sí, que ustedes lo van a marcar en cuanto a la asistencia, ¿sí? Que después vamos a ver, ¿no? Cómo es la manera de, bueno, de que nuestros alumnos asistan al colegio, cómo ustedes van a tomar esas medidas tal vez administrativas, disciplinares en su momento, para que pueda darse, ¿no? Bueno, ese proceso que nosotros siempre mencionamos. Miren aquí, ¿no? En esa época se inició una búsqueda, ¿sí? Para personas que, bueno, no podían ir al colegio por alguna razón, ¿sí? Entonces se hizo una búsqueda en las fábricas, ¿sí? En los regimientos, ¿sí? Y aquí surgieron las famosas escuelas agropecuarias, escuelas técnicas, diríamos, ¿no? Qué útiles para, bueno, para todo momento, ¿no? Porque aquí nuestros alumnos ya tienen una formación que les permite, bueno, trabajar, ¿sí? Ya pueden iniciar en su primer trabajo o tal vez hacer una apertura para seguir estudiando, ¿no? Alguna carrera similar a ese, bueno, a ese título que ya han obtenido, ¿sí? Esto es muy útil, estas escuelas, ¿no? Vamos a considerar y valorar la formación que reciben y también al personal que está allí, ¿no? Porque hacen un gran sacrificio en cuanto a las clases que se realizan, ¿sí? Y que algunas veces tienen sus prácticas profesionalizantes que implica, bueno, retirar a los alumnos, llevarlos al campo, como se dice, al lugar establecido, a donde ellos puedan realizar en ese momento y en un futuro sus actividades. Aquí sí, fíjense que esto es muy importante. Bueno, fíjense los años también, ¿no? Antes hablábamos que el auxiliar docente, el profe, bueno, tenía una libertad, ¿sí? De, bueno, de realizar o solicitar en este caso o llevar adelante castigos, ¿sí? Bueno, acá mencionábamos el famoso puntero, ¿sí? Bueno, en esta época ya se consideró que esa no era una manera, ¿sí? No se estaba implementando la pedagogía que en esta época, al llevarse adelante este consejo, se estableció que no era el modo, ¿sí? Bueno, hoy en día tenemos varias estrategias, varias técnicas, ¿no? Para que nuestros alumnos
puedan llevar bueno, un aprendizaje de una manera tal vez mucho más cómoda, más actualizada, más contenida, ¿sí? Viendo siempre cuáles son las falencias que nosotros podamos, bueno, ayudar y adaptarnos, ¿no? A la época también. Aquí fíjense que antes, en su momento, no se consideraba, ¿no? Necesario tal vez las vacunas o no, no se las conocía, ¿sí? Sí podemos mencionar en la parte laboral, en un tiempo, cuando ya se empezó a dejar un poquito el manejo, ¿no? Con los animales, la atracción, ¿no? Animal, que permitía al hombre realizar sus trabajos, ¿sí? Pero acá fue necesario porque tal vez la salud no estaba muy bien manejada, ¿no? Entonces se empezó a obligar, ¿no? A que las personas se vacunen, ¿sí? Y bueno, para la época, si hablamos hoy en día y después de la pandemia fue tan necesario, ¿no? Y hoy hasta llegan a los colegios colocando, ¿no? Las respectivas vacunas a aquellos alumnos que no tengan su calendario completo en ese caso, ¿sí? Fíjense cómo vamos cambiando. Vean esos aspectos. Aquí, fíjense, tenemos otra ley, ¿no? Recuérdenlas a todas las que vamos viendo. La ley 1420 mencionamos nosotros, que en este caso tiene varios puntos muy importantes para la época. Fíjense, acá hablamos de una educación primaria. Todavía la educación secundaria quedaba allí a la espera. Pero la educación primaria sí o sí debía tener estas características, ¿no? Seguía siendo obligatoria porque ya estaba establecido, gratuita, ¿sí? Bueno, aquí hoy en día ahí tal vez alguien me dice, pero bueno, hay que pagar una cooperadora. Bueno, ese es un bono contribución, ¿sí? Si se puede realizar, se abona, si no, no es obligatorio en algunas instituciones, ¿sí? Vamos a decir que aquí tal vez tendríamos que hacer una, bueno, una mirada un poquito más profunda, laica, ¿sí? O sea, que se permite el acceso a todos los alumnos que tengan tal vez una religión, un culto diferente, ¿sí? Acá sí o sí tiene que darse. Es libre. No vamos a marcar si usted pertenece a determinada religión, no lo podemos inscribir, no puede cursar en algún colegio, ¿sí? Todavía se sigue manejando de esta manera, ¿sí? Esto es muy importante, fíjense. Formación ya para maestros en ese caso, en varios aspectos, seguro en pedagogía, ¿sí? Había muchas falencias en los años anteriores, entonces aquí había que analizarlos y llevarlos adelante, por supuesto. Fíjense acá los contenidos, ¿sí? Eran llevados a la experiencia que nuestros alumnos tal vez puedan palpar, puedan visitar esos lugares y conocer la realidad, ¿sí? Hoy en día basamos este método en uno de los proyectos que yo les conté, ¿se acuerdan? La concepción proyectiva que les conté, que realizamos diferentes proyectos a través de agrupamientos, ¿sí? Y es muy necesario que el alumno vaya a ese lugar, ¿sí? Por eso se implementan mucho las visitas a diferentes espacios, y en esta época seguro que sí, más allá que es demasiado antiguo, ¿no? Pero fíjense cómo va cambiando y cómo podemos hacer en algún momento una similitud, ¿sí? Eso es lo importante que eh, hagan ustedes tal vez una mirada amplia en ese caso, ¿sí? Acá fíjense, tenemos, ¿no? Otra ley más importante, ¿no? Ya llevamos tres, que con esta es la tercera ley. Fíjense, se llama la ley Avellaneda, ¿sí? Tiene un número bastante sencillo de recordarlo,
1545, ¿sí? Miren acá qué importante el hecho, ¿sí? En este caso hablamos de otra institución, como la hemos visto la semana pasada, donde se puede llevar adelante, bueno, educación, pero ya es a nivel superior, sería, ¿no? Las universidades, donde aquí nosotros no vamos a tener un auxiliar docente, no vamos a tener un preceptor, vamos a tener un celador, porque seguro que todavía se sigue mencionando de esa manera, ¿sí? Pero esta ley, ¿no? En 1885 permitió que las universidades tengan, bueno, un gobierno propio, que ellas puedan manejarse de manera individualizada en ese caso. Se apuntaba a dos universidades muy importantes, fíjense que es la de Buenos Aires y las de Córdoba, en su momento, ¿sí? Hoy en día tenemos muchísimas universidades que tienen muchísimo prestigio y que no solo son tal vez nacionales, tenemos algunas que son, bueno, provinciales o que son privadas, que tienen y brindan esta modalidad de estudiar tal vez a distancia, ¿no? Bueno, todo va cambiando. Fíjense aquí, ¿no? Tenemos en otro año más, ¿no? En 1890, otra ley más. 2737, 2737 si quieren. Esta es la ley que se le mencionó, la ley de Pellegrini, ¿sí? Donde consideramos, y creo que era muy oportuno, su trabajo. Fíjense que él luchaba contra el analfabetismo, que ahora también se sigue haciendo una búsqueda para que todos tengan una formación, ¿sí? Pero acá vamos a observar que se apuntaba hacia la formación técnica profesional, ¿sí? Así nuestros alumnos puedan tener, como siempre les digo, una formación que permita, bueno, que tengan un trabajo, un acceso en ese caso, ¿sí? Una formación que permita, bueno, iniciar ya mi trabajo teniendo tal vez 18 años y ya pueda iniciar en el mundo del trabajo, ¿sí? Acá, fíjense, hablamos del desarrollo de los oficios tan necesarios, ¿no? Para ese momento seguro y si queremos observar ahora también, ¿no? Porque aquí tal vez nosotros hacemos nuestra actividad sin tener un jefe, como siempre se dice, ¿no? Podemos ser nosotros mismos. Pero, bueno, analicemos las posibilidades para los alumnos en ese caso. Nos vamos a detener en otro año. Fíjense, vamos a hablar en este caso, ¿no? De 1904, ¿sí? 1905, ¿sí? Aquí tenemos una ley muy importante, ¿no? Que es la ley Lainez, ¿sí? Donde fíjense aquí, ¿no? Seguimos con los propósitos que ya estaban establecidos. Recuerden en la ley 1420. ¿Qué fijaba aquí? Que la educación tenía que ser laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? Esto continúa más allá del paso del tiempo, lo vamos a seguir manejando de esta manera, ¿sí? Aquí, fíjense en este año, ¿no? 1916, otra ley más, ¿sí? Estamos llenas de leyes. No vamos a, leyes, no vamos a profundizar cada una, ¿no? Porque en ese caso lo haríamos si estaríamos estudiando tal vez, bueno, algún profesorado, pero nosotros simplemente es para que tengan una noción de lo que ha sucedido en esa época y les sirva, ¿no? Para una formación. Acá tenemos la ley Sáenz Peña, ¿sí? Ella analizó varios aspectos y se inició en este caso con la escuela primaria, que era necesario para captar, ¿no? Para tener varios alumnos y después iniciar, ¿no? Con la educación secundaria, que era tal vez una extensión, como les dije hace un ratito, ¿sí? Pero acá necesitábamos que nuestros jóvenes, seguro, ¿no?
tengan ya el primario, que es la apertura para iniciar, bueno, estudios secundarios en ese caso, donde ustedes van a cumplir seguro la función. Miren aquí, ¿no? Nuevamente acá nos vamos a detener en 1946, ¿sí? Tal vez podemos tener alguna mamá, alguna abuela que haya vivido esta época, ¿no? Y nos pueda tal vez mencionar épocas vividas, ¿sí? Tenemos como presidente, como protagonista, ¿sí? Nuevamente, no hablamos de política, hablamos de educación, lo que nos permitió, ¿sí? Lo que brindó en esa época. Hablamos de la importancia de la educación técnica nuevamente, necesaria, ¿no? Y que y sería muy bueno que todas las escuelas tengan, ¿no? Esta formación. Más allá que sí vemos tienen una carga horaria totalmente distinta, una currícula, ¿no? De materias totalmente distintas, ¿sí? Pero van a tener una salida distinta en ese caso. Aquí fíjense que el presidente, en este caso Perón, y seguro todo su equipo, analizaron que era importante que las universidades sean gratuitas, ¿no? Para que tengan mayor acceso todas las personas. Si colocamos tal vez un precio, un costo, para que los alumnos, bueno, puedan estudiar, tal vez no tenemos varias personas que lo puedan hacer. Pero con una gratuidad en las universidades, seguro que sí. Impulsemos, ¿no? A que nuestros jóvenes tengan y quieran, ¿no? Seguir sus estudios superiores en ese caso. Miren aquí la época, ¿no? Ya se consideraba a la educación un derecho social y esencial. Bueno, hoy en día lo tomamos de la misma manera, se hizo una continuidad, ¿sí? Es muy importante lo que se realizó en esta época, ¿sí? Fíjense el tiempo nuevamente. Miren aquí. Bueno, esta época seguro la recordamos, pero no la queremos volver a vivir, ¿no? 1973, 1974. Bueno, acá fue la época del proceso, ¿sí? Donde sucedieron situaciones que, bueno, no fueron nada favorables, ¿no? Para la educación, ni menos para la parte social, ¿sí? Por lo que ha sucedido, ¿sí? Pero nosotros en la parte educativa, fíjense cómo afectó, ¿sí? Acá no había libertad de contenidos, ¿sí? Los docentes en esa época tenían que limitarse a contenidos, decimos, conservadores. Eran analizados y se disponía qué se debía enseñar, ¿sí? Porque si no, tal vez no era apropiado para la época que se estaba viviendo, ¿sí? Bueno, sucedieron varios aspectos que mejor los aprendemos, seguro que sí, los enseñemos, sí, seguro que también, pero que no se repitan, ¿sí? Eso es muy importante que lo analicemos y que nuestros jóvenes conozcan todo lo que ha pasado en esa época, ¿sí? No que quede como un secreto, que quede escondido, que ustedes no lo pueden saber, no, que conozcan, ¿sí? Lo que vivió nuestro país en esa época. Aquí, fíjense, ya llegamos a un año muy importante, ¿sí? 1983. Tal vez lo recuerden, ¿sí? O tengan algún familiar que haya vivido esta época con, bueno, con un presidente, ¿sí? Que es Raúl Alfonsín. Él, fíjense, ya se estableció otra metodología, ¿sí? De gobierno. Ya hablamos de la democracia, ¿sí? Acá ya no había un límite, ya no había tal vez contenidos conservadores, como les mencionaba hace un ratito, hasta, fíjense, la libertad. Surgieron los centros de estudiantes, ¿sí? Donde cada alumno puede tal vez participar, si es su decisión, y proponer diferentes, bueno, aspectos útiles, ¿sí?
para, bueno, el grupo de compañeros. Muy importante, ¿no? Los centros de estudiantes, donde pueden escucharse las necesidades, ¿sí? Y podemos observar tal vez muy buenos aportes, ¿sí? Y después ya los podemos ver tal vez en alguna lista, tal vez en la parte política, seguro que sí, que normalmente se da. Acá fíjense, 1990. Tal vez hayan vivido, como dije, esta época. Tuvimos un presidente, ¿no? Que era Carlos Menem, donde él trajo una, bueno, una formación, una metodología tal vez distinta, sí, que, bueno, se adaptó, pero que no estuvo mucho tiempo, ¿no? Era un modelo que se implementó en España y se trajo, ¿no?, a nuestro país, considerando que era apropiado, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes han estudiado en esa época. Pero vamos a analizar este aspecto, ¿no? En 1993, que surge la ley más importante para nosotros, que es la que debemos estudiar y que yo se las mencioné, ¿no? La semana pasada. Es la ley 26.206, ¿sí? Ella aquí va a implementar varios aspectos, ¿sí? Que tienen que ver con la metodología, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que estaba estructurado de otra manera la formación, ¿sí? Fíjense, hablamos de una educación inicial que ya se establecía a los 3 años, ¿sí? Y en su momento, si lo recuerdan, no era obligatorio, ¿sí? Se establecía, los papás decidían, ¿sí? Si querían enviar a sus hijos a los jardines, en este caso, ¿sí? Aquí sí, fíjense que hablábamos de una extensión, dije yo hace un ratito, bueno, fíjense, no hablamos de extender por unos añitos más, hablábamos de 9 años de duración. Ustedes si lo recuerdan, aquí surgieron los famosos primeritos, ¿sí? Donde ya teníamos alumnos muy pequeñitos en el secundario, teníamos séptimo, octavo, noveno, ¿sí? Donde, bueno, fue una época favorable para muchos alumnos porque ya permitía tal vez una madurez muy, muy rápida, ¿sí? Donde tal vez otros alumnos se sentían incómodos de estar ya en una escuela secundaria con una edad tan pequeñita, ¿sí? Pero bueno, fue favorable. Muchos alumnos que realizaron los cursos me dijeron, sí, yo en esa época me recibí y para mí fue muy favorable. Depende, ¿no? Yo creo que las experiencias son distintas. Para uno pueden ser muy buenas y para otros, bueno, tal vez no lo sean, ¿sí? Dependerá, como en todo. Miren acá, ¿no? 1994. Acá ya estamos tal vez más, un poquitito más cercano. Surge una nueva modificación de la Constitución y fíjense aquí, ¿no? Como nosotros hablábamos la semana pasada de las escuelas, la institución educativa, la importancia que tiene para nuestros jóvenes, ¿no? Hablamos que es un espacio de contención social donde nosotros vamos a recibir alumnos que tal vez están pasando alguna situación tal vez familiar, social, ¿sí? Y que puede llegar a repercutir en sus estudios, ¿sí? Bueno, pero la institución puede brindar alguna ayuda con todos sus equipos, seguro que sí, pero tal vez apuntamos más a ayudar en aquel aspecto educativo, ¿sí? Donde tal vez es necesario que reciban, ¿no?, el aporte, la ayuda, ¿no?, la guía con algún profe, ¿sí? Tal vez que pueda acompañar en ese proceso, ¿sí? Favorable, lo considero. Me imagino que ustedes van a pensar lo mismo, ¿sí? Me imagino que sí. Acá estamos tal vez un poco más cercanos, ¿sí?
tenemos, bueno, como presidente a Néstor Kirchner, donde aquí vamos a mencionar aspectos importantes, ¿sí? Donde acá se priorizaba y se sigue priorizando, actualmente no ha sido modificado demasiado, ¿no? Donde se asegura, ¿no? La calidad educativa, ¿sí? Antes ya se lo consideraba, actualmente seguimos, o sea, tal vez con otros equipos, otras modalidades de trabajo, ¿sí? Y se sigue brindando oportunidades y diferentes posibilidades, ¿sí? Yo siempre hablo que nuestros alumnos en quinto, en sexto año, tienen la posibilidad de realizar las prácticas profesionalizantes con la posibilidad, no es que es totalmente cierto, de que en esos espacios, en esas oficinas, en esas organizaciones donde realicen las prácticas, sean considerados en su momento para que formen parte de, tal vez, del plantel de profesionales, ¿sí? Ese es el fin que tienen, ¿no? Estas prácticas, ¿sí? Y los alumnos, por supuesto que hay una posibilidad de trabajo, ¿sí? Donde ellos van a recibir un sueldo. Inicia con una práctica y luego van a tener un sueldo. Aquí sí es muy favorable, fíjense, ¿no? Que mencionamos que no iba a haber diferencias o desequilibrios, decimos, ¿no? En la parte regional, donde todos los alumnos de toda la Argentina van a estudiar básicamente lo mismo, ¿sí? Dependerá, cada escuela tiene su formación, cada docente va a dar su aporte. Pero a nivel país, todos nuestros alumnos reciben el mismo contenido en ese caso, ¿sí? Tal vez en ciudades más grandes tienen la posibilidad a, bueno, mejores formas de trabajar, ¿no? Con posibilidades de mejores equipamientos, seguro que sí, ¿no? Para que se pueda dar la educación. Fíjense aquí, estas palabras, estos tres verbos, es muy importante que se dé. Fíjense, promover, fortalecer, garantizar, ¿sí? Acá, ¿qué se analizaba? Que aquellas personas que tenían una situación de pobreza, ¿sí? O de vulnerabilidad, tengan acceso a educación, ¿sí? Y aquí se hace un acompañamiento, todavía, se continúa, ¿sí? Y se apuntaba a que todas las personas que vivían en el campo también reciban una formación. Ustedes me podrían decir, y bueno, pero es tal vez distinto, el grupo es reducido. Ahí sí, tal vez podemos llegar a tener aulas, ¿no? Muy pequeñitas con alumnos tal vez de diferentes edades, si son muy poquitos o tal vez no. Dependerá la infraestructura que, bueno, que se otorgue en cada una de las zonas. Se consideraba, fíjense, muy importante y ahora también, ¿no? A los dueños de nuestras tierras, que son nuestros indígenas, seguro que sí, ¿no? Nosotros somos los que vinimos a, bueno, ocupar sus tierras, pero ellos realmente son los dueños, ¿sí? Tenemos que considerarlo de esa manera. Y también esto es muy importante, ¿no? Que se vio la posibilidad a que aquellas personas que tenían otras capacidades sean incluidas, bueno, en escuelas que, bueno, no tienen una formación específica o mencionar las escuelas especiales, ¿sí? Donde sabemos que todo el grupo de alumnos van a tener diferentes capacidades y donde hay un profesor, ¿sí? Que, bueno, se especializó en cada una de estas capacidades diferentes, ¿sí? Y si hablamos en otro ámbito, también tenemos, ¿sí? Se cambió el aula, se cambió la forma de trabajo, ¿sí? Donde tal vez tenemos y que se dé, ¿no? La posibilidad
de un acompañante, un profe, ¿no? Que va a guiar al alumno. Qué importante que esté presente en ese caso, ¿sí? Después tenemos un gran cambio. Acá vivimos una revolución. Yo digo que fue un cambio general para todo lo que nosotros estábamos viviendo, ¿sí? Fíjense, hablamos de 2017. Es la misma metodología que estamos implementando ahora, ¿sí? Aquí surgió otro presidente que es Mauricio Macri, donde él tenía una visión totalmente distinta. Él hablaba que teníamos que innovar, que teníamos que cambiar, porque nuestros alumnos tal vez no tenían la misma formación o la misma preparación que en otros países, ¿sí? Entonces teníamos que iniciar un gran cambio. Y en las escuelas lo hemos observado, ¿sí? Tal vez en las provincias donde ustedes viven se dio estas posibilidades, o tal vez no, pero esto era a nivel nacional, ¿sí? Surge este plan maestro que empezó a tener vigencia desde el 2017 y tiene finalización 2030, ¿sí? Acá teníamos varios puntos que se iban a llevar adelante. Bueno, después surgieron algunas dificultades, ¿sí? Él no continuó con su mandato, pero el posterior presidente lo fue llevando, ¿sí? Y sí apuntamos, fíjense aquí, ¿no? Con respecto a los más pequeñitos, ¿no? A los niñitos de 3 años que ya tenían que ir al colegio sí o sí, obligatoriamente. Antes era optativo, ahora no, ¿no? Acá sí o sí se tenía que dar. Y más todavía en esta época, ¿sí? Acá sí, fíjense que mencionamos que va a tener vigencia hasta el 2030 y miren lo importante es esto, ¿no? Que se necesita que se garantice la calidad educativa e innovación, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, fue necesario incorporar, bueno, la tecnología, ¿no? Las computadoras, los kits de robóticas, ¿sí? Que nos sirven muchísimo, ¿no? Para, bueno, que nuestros alumnos tengan una preparación para cuando salgan del colegio y vayan a implementarlas bueno, en una carrera, ¿sí? O en otra formación que ellos desean. En la parte educativa, bueno, aquí cambiamos todo, desde las aulas, ¿sí? Las mesas que nosotros teníamos, ¿no? Que eran una detrás de otra, en algunos colegios que se dio la posibilidad, se cambió el mobiliario, ¿sí? Acá hablábamos de mesas redondas, ¿sí? Aquí donde se da la posibilidad que los alumnos puedan interactuar y que puedan aprender del otro, ¿sí? Todo aquello que conocen, que traen tal vez de sus hogares, que sea positivo, ¿sí? Después lo pueden reflexionar, pueden exponerlos entre ellos, ¿no? Y allí el docente puede ser la guía, ¿sí? Donde aquí se consideró muy importante que, bueno, nuestros alumnos decidan, ¿no? Más allá de tener una formación general durante un tiempo, en la semana, de lunes a jueves, los viernes se llamaban los super viernes y se llaman todavía los super viernes, donde los alumnos tal vez tienen una formación distinta, ¿sí? Donde surgieron estos espacios que se llaman EO, ¿sí? Que son espacios opcionales. Acá dependerá, ¿sí? Podemos tener de comunicación, de diseño gráfico, de salud, ¿sí? Tenemos en este caso de robótica, de programación y de robótica. Muy necesario para esta última época que estamos viviendo, ¿no? Ustedes ven cada vez
llegan, ¿no? Y empezamos a aplicar diferentes, bueno, eh, elementos, ¿no? Tecnológicos que nos permiten un acceso, ¿sí? Y teníamos que estar preparados para esa época. Nos costó, nos costó porque es seguro, ¿no? Adaptarnos a trabajar muchas veces con varios profes, ¿sí? Donde el auxiliar docente hoy en día tiene un lugar privilegiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da la posibilidad de que ellos participen, ¿sí? En el aula, en el proyecto, ¿sí? Y ayuden al profe, bueno, no solo con la disciplina, sino con la continuidad de ese proyecto, ¿sí? Y el compromiso también, ¿sí? Acá fíjense que hay una serie de propósitos, ¿sí? Que están planteados desde el 2017 hasta esta época, ¿no? Lograr una disminución, fíjense, del 70%, demasiado, ¿no? De aquellas personas que, bueno, abandonan la escuela por alguna razón. ¿Sí? Tal vez si queremos comparar 2017, 2019, 2020, tuvimos una época no sanitaria bastante complicada, ¿sí? Que fue la época de la cuarentena, donde aquí seguro hubo una especie de fragmentación, ¿sí? Donde, bueno, no había muchas posibilidades de estudio, ¿sí? Porque no teníamos herramientas tecnológicas que lo permitían. Era una especie de limitaciones. Algunos podían, otros no. Y en la parte tal vez del auxiliar docente, las planificaciones, el momento de presentar las notas eran distintas, ¿sí? Había varios aspectos socioeconómicos, ¿no? Donde se consideraba por qué el alumno no podía participar en clases, ¿sí? Ya sean virtuales o en ese momento que ya volvimos, ¿no? A clases a través de burbujas, ¿sí? Establecidas, ¿no? Donde rotábamos, ¿sí? Tantos alumnos y ustedes llevaban el control y pasaban quiénes eran los que debían asistir al colegio y quiénes no, ¿sí? Fue época bastante complicada, ¿sí? Pero bueno, la razón para este tiempo sigue siendo, ¿no? Disminuir, ¿no? El abandono a las escuelas, ¿sí? Hoy en día hay muchas formas, ¿sí? Muchas posibilidades, muchos tiempos, ¿no? Para que ellos rindan, hasta se da la posibilidad que solo tal vez realicen una presentación de un trabajo práctico y tal vez hagan muy pequeñita exposición o no la realicen, ¿sí? Así los profes que están en esa mesa examinadora, en esa mesa evaluativa, puedan determinar si tiene conocimientos, está apto, ¿no? Para, bueno, finalizar sus estudios. En ese caso, sí, sí lo analizamos que sea muy positivo y se dé estas posibilidades. Después cambiaron, como yo les digo, la forma, ¿sí? De estudiar, de manejarnos. Nosotros aquí, ¿qué teníamos? El profe, ¿no? Podía tal vez tener diferentes talleres, ¿sí? Donde el alumno iba a participar, si lo deseaba, ¿sí? Si tenía, bueno, la aceptación o no, o una inclinación hacia esa modalidad, ¿no? Y surgieron en este caso, bueno, diferentes talleres que eran los días viernes, que los alumnos podían estar, bueno, 2 meses, 3 meses y rotaban, ¿sí? La idea era que participaran en todos los tipos de proyectos que se habían establecido, ¿sí? Pero acá no se imponía, ¿no? Y tal vez aquellas escuelas que tenían esa infraestructura siguen todavía. Ahora algunas lo han abandonado
porque no tienen el espacio, ¿no? Para, bueno, llevar adelante esta metodología. ¿Y qué se implementó? Formar agrupamientos, ¿sí? Donde hay varios docentes de diferentes espacios y ellos hacen un proyecto. Se estudia a través de proyectos donde involucre, ¿no?, la formación de cada uno de, bueno, de los docentes que lo forman, ¿sí? Y surgieron aquí también otras modalidades de estudiar u otra materia, ¿no? Que es los centros de aprendizaje por proyecto, ¿no? Los famosos CAP, ¿sí? Bueno, aquí se da esa posibilidad que en el aula haya varios profes, ¿sí? Y entre ambos o entre ellos puedan determinar la metodología que van a implementar, no el tema, ¿no?, en que ellos van a desarrollar ese proyecto, porque se pone a disposición que el alumno, el grupo de alumnado decida, ¿sí?, qué quieren ellos estudiar, ¿sí? Bueno, hay una muy buena posibilidad, ¿sí? Y fíjense aquí, este punto es el que yo voy a considerar bastante, que se analiza y está bien, ¿no?, que el alumno no esté tanto dentro del aula, ¿no? Que se dé esa posibilidad de salir, ¿no? De conocer aquellos espacios donde pueden llevar adelante tal vez un conocimiento teórico y lo puedan visualizar, puedan palparlo, puedan decir, bueno, esto se da en mi provincia, está presente, tal vez me da la posibilidad de decir, me gustaría estudiar algo similar a lo que realiza esa persona, ¿sí? Bueno, aquí consideramos, recuerden, la escuela sale del aula, ¿sí? Y llevamos a nuestros alumnos a tal vez a eventos, tal vez pueda ser que ellos conozcan los museos o alguna feria relacionada a emprendimientos, si así fuese, o, o al área que corresponda cada docente, ¿sí? Dependerá. Aquí fíjense si vamos a analizar que se tenía presente que los alumnos tenían que rendir tal vez una especie de, bueno, nuevo examen para validar sus conocimientos, ¿sí? Y se siguen realizando varias evaluaciones donde tenemos varios alumnos que, bueno, se destacan en ella, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Hablábamos de lograr para el 2026, que estamos todavía ahí a tiempo, que el 100% de los directivos, ¿sí? Y en este caso también los más importantes, que son los supervisores, pero que son parte muy, muy importante para una escuela, porque ellos son los que van a determinar acciones, ¿sí? Modalidades, necesidades que puedan ser tal vez solucionadas de alguna manera, ¿sí? Aquí decimos que es necesario la visita de los supervisores, que ellos llegan al colegio normalmente, bueno, puede ser cada 15 días, puede ser cada 30, ¿sí? O sea, una vez en el mes, donde ellos van a constatar la metodología, para analizar qué cantidad de alumnos asisten correctamente a clases, ¿sí? Entonces allí les van a pedir a ustedes los porcentajes de asistencia, ¿sí? Y aquel alumno que se le pueda dar la posibilidad de alguna beca, también, ¿sí? Eso es muy, muy importante que se dé y que los supervisores tengan, bueno, esa posibilidad de mencionarlo en los ministerios, ¿sí? Porque ellos tienen contacto directo con los supervisores. Y bueno, con el personal tal vez más importante de algún ministerio, ¿sí? Y donde se pueda hacer un trabajo totalmente conjunto. Miren acá, ¿no? Acá se consideraba
que era necesario implementar un sistema de información educativa nominal, ¿sí? Pero hablábamos, fíjense acá, en 2021, ¿sí? Nosotros empezamos a incorporar el sistema informático 2023, 24, ¿sí? Dependerá el colegio. Y hablamos de esta herramienta que la vamos a conocer, que es el famoso CINIDE, donde nos hace el trabajo mucho, mucho, mucho más sencillo, donde vamos a abandonar el papel, ¿no? Y vamos a pasar al formato digital. Nuestra planilla la podemos descargar en el teléfono, la tenemos y de allí tomamos la asistencia y cargamos esa información al CINIDE, ¿sí? Que este puede llamarse CINIDE o puede llamarse sistema informático, ¿sí? Que normalmente me dicen, sí, en mi provincia se llama sistema informático, no se llama CINIDE. Acá fíjense que era considerado en el año 2018, ¿no? Que las escuelas estatales de todo el país estén conectadas a Internet para que si ya teníamos robótica, teníamos programación, llegaron kit, ¿no? Para que nuestros alumnos puedan llevar adelante sus clases, era necesario tal vez, y es, que todos los colegios cuenten con un servicio conectado a Internet, ¿sí? Tal vez no, muchas veces me dicen, no es favorable, ¿no? Que los alumnos usen los teléfonos, pero consideramos que si se hace un uso reglamentado, da muy buenas posibilidades. Es una herramienta que es como una especie de computadora totalmente personal donde nos permite hacer de todo, ¿sí? Bueno, es cuestión de investigarlo, de analizarlo, ¿no? Y ver qué me sirve a mí, para qué, por qué y para qué lo voy a implementar, ¿sí? Y después, a ver, tenemos algún aspecto más como para contarles, porque son demasiados detalles. Lo bueno que ustedes sepan el fin que tenía, ¿no? Esta ley, seguro. Eso es como considero que deberíamos aprenderlo, ¿sí? Y más todavía el rol que van a llevar adelante los supervisores, ¿sí? A ustedes le van a pedir, tendrían los porcentajes de asistencia, de inasistencia, ¿no? Para que, bueno, podamos llevar un registro. Seguro que sí, ¿no? Actualmente se lleva adelante de esta manera, ¿sí? Y modificaciones que tenemos desde esa época es la formación que se está solicitando para, bueno, una actualización de los docentes, pero creo que es necesario, ¿no? No podemos tener docentes que tal vez nunca hicieron una capacitación, ¿sí? Si se necesita, ¿no? Que estén actualizados, que se pide constantemente al alumno, tal vez es necesario que el profe también se capacite y pase, ¿no? Por un proceso de evaluación y pueda determinar, ¿sí? Qué tan actualizado se presenta, ¿sí? Eso es como algo bastante actual, ¿sí? Que se va a llevar adelante, dependerá el tiempo, donde ya lo están haciendo a través de un registro a nivel país, donde cada docente menciona, ¿no? Qué capacitaciones ha realizado desde determinado tiempo, ¿sí? Y seguro que esos datos van a ser utilizados para brindar diferentes capacitaciones o actualizaciones a los docentes en esos campos que desconoce o que hace mucho tiempo que no hace nada, ¿sí? No es favorable, ¿no? Si se brinda educación de calidad, es necesario que nuestros alumnos la reciban, ¿sí? Pero ¿cómo lo van a hacer? Con docentes que la puedan brindar, ¿sí?
Bueno, ahí nosotros terminó el viaje. Un viaje cortito el que hicimos, no era tan extenso, ¿vieron? Yo les decía que era un viaje muy largo, pero no, tenemos mucho para contar, ¿sí? Pero para el fin que nosotros buscamos está bien. Con aprender, bueno, las leyes, ¿sí? Recuérdenlas a todas, cuál era el fin y el propósito que tiene, ¿no? Cada una de ellas y los protagonistas quiénes son aquellos los que las han llevado, ¿sí? Que van a quedar marcados en nuestra mente segura, ¿sí? Así que ahí yo les voy a dejar para que lo analicen, ¿sí? Ahí se lo estoy activando, ¿sí? Para que ingresen ustedes y vayan preparándose seguro para otro cuestionario, pero no va a ser esta semana, este fin de no, va a ser ya seguro el próximo, así puedan recuperar aquellos alumnos que me han pedido que no llegaron con el tiempo, ¿sí? Si pueden hacerlo en otro momento. Claro que sí, se da todas las posibilidades, ¿sí? Si les falta rendir algún cuestionario, me avisan, ¿sí? Para que no se acumule, ¿sí? Después tengan que rendir varios cuestionarios juntos, donde tal vez nos podemos equivocar, ¿no? No estamos muy seguros porque es demasiado eh, para estudiar, ¿sí? Ahí, fíjense, ya está habilitado. Ya le ingresé al campus, ustedes pueden hacerlo de la misma manera, ¿sí? Y fíjense aquí, para que todos aquellos que me han pedido, yo les dije que estaba vigente hasta mañana. Bueno, si hasta esa época, por alguna razón, porque me dicen que no estoy en mi domicilio, ¿qué pasaría si no rindo? Porque me voy a tal lado. Bueno, después, el sábado, ese cuestionario va a figurar como un recuperatorio, ¿sí? Eso lo voy a hacer este fin de semana, donde va a haber recuperatorio de educación y concepciones, ¿sí? Eso sí, recuperatorio. No es para todos, que si yo coloco y me preguntan, ¿yo debo hacerlo? No, si ya lo rendiste, ya te despreocupas, ya estás libre, ¿sí? Esto es recuperatorio. Ahí lo voy a anotar yo para hacerlo y estructurarlo el día sábado, ¿sí? Y el próximo, sí, seguro que va a formar parte de educación, institución educativa, no educación, e historia, que es este tema que vimos hoy, que no es demasiado extenso, tratamos de hacerlo dinámico, ¿sí? Creo. A ver, ahí leo. Acabo de entrar. Me perdí algo y no sé si te perdiste algo porque hicimos todo lo que es ese viaje, ¿no? Que nos basamos en el Power, en los acontecimientos más importantes de cada época, ¿sí? Después me dice, ¿de qué pasó con más de seis? Sí, seis. Seis es la aprobación, ¿sí? Si, bueno, tal vez alguien quiera mejorar su nota, puede hacerlo en el otro intento, que ya se los he comentado también. Y si quieren tal vez mejorar la nota, me lo piden y lo hacemos, ¿sí? Les doy todas esas posibilidades. Pero ahora está el recuperatorio, esperemos que rindan ese recuperatorio y después hablamos, ¿sí? A ver, si tiene que... No, no, 10, no. Eso es, dependerá, no todos podemos sacarnos tal vez un 10, sería lo favorable. Con 6 basta y sobra, ¿sí? El que quiera mejorar está permitido, ¿sí? Bueno, a ver ahí. Ah, bueno, respondí entonces. ¿Consultas que quieran hacerme? No, yo creo que este es un viaje que fue placentero, ¿no? Un viaje educativo donde has dejado muchas leyes para analizarlas en el material de estudio. Van a recibir, bueno,
un pequeño más de ampliación, pero como dije, no estamos estudiando para profes, nosotros estamos estudiando para un rol administrativo, ¿sí? Y que es tal vez necesario tener un poquito de formación cultural, ¿sí? Cómo surgió, quiénes pasaron, cuáles son las leyes que se han implementado, bueno, en su momento, ¿sí? ¿Estamos? A ver, díganme. ¿O no? No son de hablar demasiado ustedes. No, un poquito, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Sábado, 18 horas, lo apunto ya siempre unos minutos antes o a la mañana, les aviso del recuperatorio, ¿sí? Para que lo realicen y vayan repasando institución e historia, para que lo rindan el próximo sábado, no este, ¿sí? Este es tranquilo, de descanso, digamos, ¿sí? A ver ahí, alguna, no, me hacen una, que está bien, ¿está todo bien? Bueno, entonces me voy. Si no hay, no hay preguntas, me voy porque ya llego tarde también, ¿sí? Si sucede algo, quieren tal vez preguntarme eh, por privado, háganlo. En el segundo intento, ¿cambió? No, no se cambia. No, puede darse según más adelante, tal vez sí, no puede haber algunos mínimos cambios para que no sea tan similar, pero todavía no. Si cambia el examen. No, no cambia, es el mismo, ¿sí? Es para mejorar, vendría a ser, si vos sacaste tal vez un 6, vos querías, porque habías estudiado mucho más, querés mejorarlo, lo haces, ¿sí? Y si no aprobaste, sacaste un 4, tenés que sacar en el segundo intento, bueno, el 6. Y si no fuese así, no importa, recuperamos, ¿sí? Y si tal vez no se da en el recuperatorio, después me preguntan cuándo puedo habilitarlo nuevamente y lo hacemos, ¿sí? Recuérdenlo. Me mandan un mensajito y van a ver unas modificaciones seguras. Y ahí yo les digo, ¿no? Tal hora, hasta qué día, ¿no? Pero eso ya es entre el alumno que no ha podido rendir y que tiene que recuperar, ¿sí? Bueno, me voy. A ver, yo saqué, oh no, ya estás entonces. Vos querías más nota. Y bueno, ahí se hace, podés recuperarlo si querés. Sí, claro. Hacerlo ahora en el recuperatorio, pero va a figurar, no importa, figura como recuperatorio, pero ya está. Eso depende de cada uno, ¿sí? Así que si quieren, ingresan y lo realizan el sábado, este sábado que sería 2, 2 de mayo, ¿sí? Ahí hacemos el recuperatorio. Ahí está. Bueno, me voy porque ya llegué tarde, ¿sí? La próxima, ¿qué tenemos que ver? Les anticipo nada más. Ya empezamos, a ver, que yo recuerde. Ley 26.206. Ella nos habla de los niveles, 4 niveles, 8 modalidades. Tenemos que estudiarlas a todos. Tal vez cuál de esas ustedes puedan ingresar, ¿sí? Son 8 modalidades, son muchísimas. Y varios aspectos más que tiene, ¿no? Esta ley que nos incluye a todos, ¿sí? A ustedes también, con sus responsabilidades, ¿no? Y las funciones específicas, ¿sí? Nos vemos. A ver, lindo. Eso, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien y feliz día para el Día del Trabajador el viernes, que tal vez nos anticipamos, pero que no los voy a ver, ¿sí? Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Cualquier duda, me consulta. Nos vemos.